Y bueno, para poder conversar este tema tan importante, hemos invitado a un profesional que junto a José Daniel vamos a poder hacer las preguntas respectivas para que ustedes puedan entender un poco mejor el tema. Tenemos al doctor Marcelo Ceballos, él es especialista en psiquiatría. Y bueno, le damos la bienvenida para poder conversar. Primeramente, doctor, bienvenido y explíquenos un poco qué serían los trastornos en general. Gracias por la invitación, Jimena. Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria son varios, pero tienen varias cosas en común también, desde la sobrevaloración de la figura, el peso y el control que se tiene con la alimentación. Entonces vamos a tener un grupo de trastornos que van a caracterizarse por la conducta más restrictiva con la alimentación, por ejemplo, la anorexia nerviosa. También va a haber trastornos que se caracterizan más por el descontrol que se tiene con la alimentación, por ejemplo, la bulimia nerviosa. Y luego va a haber también el otro trastorno que es más común todavía que esos dos, que es el trastorno por atracones, que está asociado al sobrepeso y la obesidad. Y esto se da por una de las razones más importantes, que es sentirnos bien para el mundo. O sea, porque, bueno, a ver, probablemente muchos de estos temas que se ven en redes sociales es porque, no sé, la jovencita o el jovencito quiere ser como su influencer favorito, entonces deja de comer para ser flaco. Se quiere vestir de tal manera para poder encajar en la sociedad. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso también. Si bien hay muchas causas para los trastornos alimentarios, desde factores genéticos, desde factores de la crianza, también hay factores socioculturales también. Que es importante que lo destaquemos y perdón que lo corte, pero quiero añadir a la pregunta de José Daniel. Muchas veces no es solamente el influencer. ¿Por qué se generan? Porque uno no nace con anorexia, bulimia y cualquier tipo de estas enfermedades en la alimentación, problemas en la alimentación. Es algo que uno va cargando. Es más, no veo a un niño de 4 o 5 años con esto. Es a medida que va creando conciencia. ¿Qué es lo que genera en ellos que lleguen a este tipo de problemas? Ok, en parte tiene razón, porque si bien la gente no nace con esto, sí nace con una predisposición, pero cada vez se ve que se expresa a más corta edad. Entonces, algunos pensarían que tal vez la carga genética es más importante y más prevalente. No, se ha visto que es más probablemente por el estilo de crianza de algunas familias y las formas en que implementan, por ejemplo, su relación con la alimentación. O sea que desde pequeños los niños ya están sometidos a dietas estrictas que las llevan sus papás, sus mamás o sus hermanos, y más pronto también su relación con sus padres observan también esas conductas alimentarias de riesgo, es el primer paso para un trastorno alimentario. Esas conductas que tienen que, por ejemplo, de tratar de restringir su alimentación, esconderla, o tratar de devolver la alimentación porque están buscando llegar a un ideal de delgadez que ellos lo ven en las redes sociales o que lo comparten incluso en la familia. Pero a ver, aquí son dos temas diferentes, pues, ¿no? Porque, ok, si yo veo que mi niño está teniendo este tipo de situaciones, yo como papá voy a reaccionar. Pero, ¿qué pasa si es la misma familia la que está presionando al niño? A veces las familias son los que mantienen el problema, incluso por los comentarios que hacen de sus propios hijos, ¿no? Obviamente como que reforzando el alcanzar este ideal de delgadez. Por ejemplo, en los niños no se debería decirlos cuando son bien pequeños que están gorditos, ¿no? Porque en ellos su figura incluso es diferente que de un adulto, ¿verdad? Entonces, pero los papás y las mamás a veces pueden hacer esos comentarios, tal vez no queriendo lastimar al niño, sin darse cuenta tal vez, ¿no? Pero sí están reforzando que el niño persigue más ese ideal de delgadez, porque incluso en su familia no es aceptado, ¿no? Entonces va a empezar a tener más de esas conductas alimentarias de riesgo. Ahora, doctor, no necesariamente tenga algo que ver el tema de verse más delgado, sino el autocontrol o muchas veces de los niños que llegan a sacar o jóvenes que llegan a sacar este tipo de enfermedades y de problemas de alimentación a la luz por otras causas, digámoslo así, por bullying o porque falleció el ser querido o por algo y ellos lo único que pueden controlar es lo que ingieren. Esto también es una causante. Hay factores psicológicos asociados, por ejemplo, la baja autoestima, por ejemplo, el perfeccionismo, por ejemplo, los traumas tempranos en la infancia, por ejemplo, que a veces una enfermedad médica empieza a que ellos empiecen a reducir su alimentación, ya sea por la enfermedad o por algún medicamento que estén tomando, y a veces a eso se le añade la dieta, entonces ahí empieza el problema alimentario. ¿La ausencia de padres también? También puede ser que las personas que, por ejemplo, tienen la ausencia de un papá,
y que no han podido trabajar en un espacio terapéutico, tengan esa sensación de vacío. Entonces, problemas de a poco que se van dando en la personalidad y luego en el adulto, pueden tratar de manejar estos problemas de desregulación emocional con la alimentación. Es lo que se llama, por ejemplo, hambre emocional, ¿no? Que no saben cómo regularse emocionalmente, cómo calmarse, y a veces están ingiriendo comida para calmarse. Obviamente tienen que aprender a hacer algo distinto en vez de llenarlo con la alimentación. ¿A quién acudimos para tener un tratamiento integral y temprano? Ok, como es tan complejo, se habrán dado cuenta que hay varios factores asociados psicológicos, sociales, biológicos, ¿no? Entonces, la evaluación también tiene que ser así, interdisciplinaria. Tiene que haber un psiquiatra, tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un nutriólogo, y tal vez incluso a otros especialistas en medicina. Depende la gravedad de las consecuencias físicas, por ejemplo, de haber estado con inanición, o sea, de bajo peso, o de la cantidad de veces que se haya inducido el vómito, por ejemplo. Tal vez se va a descompensar también físicamente. Y algo que es muy importante es también que pueden llegar a tener más riesgos de osteoporosis, por ejemplo. El bajo peso, ¿no? Y de niño y adolescente puede tener muchas repercusiones en el adulto a nivel óseo también. Doctor, importante también esto verlo. ¿En nuestra sociedad existe esto? O sea, porque obviamente es algo que es un tema tabú, que no se habla, los papás no lo tocan, pero es una realidad. Se vive en Santa Cruz y en Bolivia jóvenes y niños con justamente estos problemas, estos trastornos alimenticios, y de ser así, casos donde se ve más, en mujercitas, en varoncitos. Ya, los problemas como la anorexia y más que todo la bulimia es más común en los adolescentes y en los adultos jóvenes. Es una realidad aquí en Santa Cruz. Cada vez es más frecuente que las personas, es más frecuente en mujeres que en hombres estos trastornos. Y es porque las dietas restrictivas, que es algo en común de estos trastornos, es algo que ya se ha banalizado y es algo común, ¿no? Que personas, por ejemplo, incluso lo vean como un éxito, el hecho de saltarse comidas, el hecho de no comer hasta que llegar la tarde o noche, por ejemplo, y ese es un factor de riesgo. Obviamente hay más cosas, ¿no? También los trastornos por atracones ya serían más propios de personas adultas, y ahí los problemas son igual, mitad, hombres y mujeres, ¿no? Y eso es más común asociado al sobrepeso y a la obesidad. Y por eso, por ejemplo, las cirugías bariátricas, allí encontramos muchas personas con ese tipo de problema de trastornos de atracones, y por tanto requieren primero evaluación de salud mental y luego recién someterse a una cirugía, cosa que no se basa en la realidad. Qué durísimo, pero igual, o sea, esto de las cirugías y tal, sí viene acompañado con profesionales. Sí. Entonces, es importante no normalizar que deje de ser un tabú, porque es la realidad. Nos acaba de decir el profesional que sí hay profesionales con este tema en Bolivia, los niños. Y que tomemos en cuenta los padres, estemos atentos del comportamiento de nuestros hijos, también de nuestras actitudes. Por ejemplo, el ser padres presentes no significa el darles absolutamente todo. Muchas veces no es solamente comprando, sino estando más tiempo y escuchando a nuestros hijos. Gracias, doctor, por estar aquí y acompañarnos. Gracias por darme el espacio.